Buenas tardes, mi nombre es Samuel González, soy estudiante de Administración de Empresas y escogí el tema de la corrupción. Entonces, primero que todo, ¿qué es corrupción? La corrupción es todo mal que de uso de poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta o privada. Lo oponente a corrupción sería la transparencia. Nuestro país se ha visto inundado en corrupción durante los últimos años. Esto se debe a que, bueno, gran parte de los gobernantes que hemos puesto en nuestra sociedad han dedicado la mayor parte de sus gobiernos, valga la redundancia, a hacer cosas secretas y privadas, como anteriormente lo dije, para conseguir un bien propio. Bueno, podemos ver también que los medios de comunicación infunden gran parte de las noticias corruptas de este país, como por ejemplo políticos involucrados con paramilitares para, no sé, obtener beneficios como por ejemplo bienes raíces, lujos, casas, carros, etcétera. Bueno, algunos casos de corrupción en nuestro país podemos decir el ejemplo de Odebrecht, Reficar, los comedores escolares, Interbolsa, La Guajira, el carrusel de la contratación, Estrabal, etcétera. Básicamente la lista de corrupción en Colombia parece interminable. ¿Qué estará pasando? Bueno, la extensión y persistencia de las prácticas corruptas en el país demuestran que no se trata de un fenómeno ocasional y aislado, ni que es exclusivo de la política, sino que estamos ante tendencias profundamente arraigadas en la cultura que afectan códigos morales más profundos. La primera reacción ante ante este alud de corrupción es poner en entredicho la eficacia de los organismos de control y el sistema judicial. Pero aunque el papel de estas instituciones es muy importante, hay que notar que su actuación tiene ciertos límites y se reduce a los hechos cumplidos. Estas entidades no hacen mucho en la prevención y poco o nada a la hora de combatir las raíces sociales del problema. Bueno, la corrupción, aparte de ser un abuso del poder para obtener una ganancia privada, en la corrupción también podemos observar un muy alto nivel de falta de lealtad hacia las personas, eh, hacia nosotros que somos la sociedad que elegimos a aquellos políticos para que nos gobiernen. Se están violando los derechos de los ciudadanos de una sociedad como tal. En el caso de la economía, agota de una manera muy alta los recursos de las naciones, ya que los que están saliendo favorecidos son unas personas muy limitadas, que son los llamados corruptos. Es el caso de aquellos gobernantes que prefieren invertir en otra cosa que genere dinero para sus bolsillos que una inversión en pro del desarrollo de la sociedad. Es decir, si a un político corrupto le parece mejor invertir en bienes raíces, pero que esas bienes raíces salgan del bolsillo del país como tal, pero que sean definidas como dinero de él, pues obviamente está generando una ganancia muy limitada para ese grupo de corruptos en el que se ve involucrada esta inversión. ¿Por qué no invertir en cultura? ¿Por qué no invertir en educación, en salud? Porque eso no va a generar dinero para los bolsillos de los gobernantes. Entonces es por ello que que hay muchos corruptos en nuestra sociedad. Bueno, nosotros los colombianos que estamos ahorita pasando por un proceso de paz bastante criticado, bastante señalado, podemos ver que la corrupción en la rama social afecta mucho el crecimiento de una cultura de paz y también la corrupción afecta al medio ambiente, ya que estas personas están incentivando el daño del mismo cuando utilizan medidas innecesarias para de destruir el ambiente con consecuencias irreversibles. Ese es el ejemplo que he mostrado ahorita. Eh, Hay corruptos que estaban vendiendo nuestro país, em, estaban vendiendo nuestras reservas naturales. ¿Y por qué venderlas si son nuestras, si son de la sociedad? Entonces, como eso generaba dinero para ellos, pues obviamente les pareció algo muy bueno. Bueno, según un artículo, los países recientemente independizados son más vulnerables a la corrupción.
Otra causa de la corrupción puede ser la privatización de las empresas. Ahorita estamos sufriendo mucho también en nuestro país por eso. Eh, Esto también se presta para casos en los que se ven favorecidos solamente las personas involucradas en que esas empresas sean independizadas o privatizadas. Bueno, si hablamos un poquito más acerca del campo colombiano, vemos que seguimos viviendo en una desigualdad, en una exclusión y los coletazos del conflicto armado ahora en forma de disputas por el botín del narcotráfico, pero los escándalos por los sobornos de Odebrecht, el tráfico de influencias en la Corte Suprema y el robo sistemático de los recursos en ciudades de emblema como Cartagena se apoderan de las emociones de los ciudadanos. Entonces, Colombia está dando de qué hablar a los ciudadanos, debido a que su alto nivel de corrupción se está generando en la última década. O sea, eso nunca se ha visto. O sea, la mayor parte de corrupción que ha vivido nuestro país se ha generado en los últimos 10 años. Eh, Como por ejemplo escándalos por fraudes, eh, narcotráfico, privatización de las empresas, etcétera. Entonces, en los que se ven involucrados son los máximos representantes de nuestro país, nuestros gobernantes, presidentes, senadores, congresistas, magistrados, etcétera. Como colombianos nosotros necesitamos un verdadero cambio, porque ¿acaso podemos esperar algo de personas que se han dedicado a llenar su bolsillo con dinero mal habido y que no nos ayudan a nosotros como sociedad a crecer y a tener un desarrollo más óptimo? Yo creería que se deben manejar leyes en contra de la corrupción que realmente se cumplan y que realmente estén en óptimas condiciones para ser cumplidas. Bueno, como lo dije anteriormente en la anterior actividad, yo soy un ciudadano de la ciudad de Chiquinquirá. En mi ciudad se ve un gran, gran, gran problema de corrupción. Nosotros tenemos un problema desde hace muchísimos años con el tema del agua. Nosotros no tenemos agua potable en nuestra ciudad. Y resulta que los gobernantes que han ido pasando al correr de los años se han dedicado a cosas menos importantes, eh, como por ejemplo que se cumplan con las verbenas tradicionales en diciembre, que se cumplan con conciertos, con cabalgatas, con la feria equina, con todo esto que realmente pues no tiene un valor agregado a nuestra ciudad. Nosotros creeríamos que se debería invertir en algo que de verdad nos genere más desarrollo. Esta ciudad, como todos saben, es una ciudad muy tradicionalmente, es la capital religiosa de Colombia. Por lo tanto, es una ciudad turística. Entonces, eh, todos los fines de semana hay muchos turistas que vienen acá, muchos peregrinos, pero entonces hay algunos que se retienen en no venir debido al problema del agua, que llevamos más de 20 años sin que se haya solucionado. Últimamente estuve revisando un artículo en el que tan pronto fue elegido el nuevo candidato a la alcaldía de Chiquinquirá, tomó recursos de nuestra ciudad que hubiesen podido servir para un desarrollo en pro del tema del agua, pero el señor alcalde tomó esos recursos para llevarse a su familia y a sus compañeros de la alcaldía a un viaje a Corea del Sur. Entonces, sí hay plata en nuestro municipio. Lo que pasa es que hacen falta representantes que tengan carácter para sacar adelante a una sociedad. El tema de la corrupción deberíamos manejarlo con mucha ética y mucha moral. Nosotros como ciudadanos, y ya que bueno, dependemos de un país que democráticamente es así, tenemos que elegir a los representantes que mejor se estén desempeñando en sus puestos. O sea, a candidatos, ahorita que se vienen las elecciones presidenciales, debemos elegir a alguien con el carácter y con el perfil de estar bien posicionado y que esta sociedad de verdad termine de esa época de corrupción en la que nos vemos involucrados y tengamos un mayor beneficio en pro de nuestro desarrollo. Muchas gracias.